Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga, que el favor, la gracia, la bondad y la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Bendiciones para todos y bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Pan Diario. Hemos estado estudiando diferentes parábolas, las cuales nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la verdad del reino de los cielos. Y esta mañana quiero que me acompañes a una parábola realmente hermosa, una parábola que nos habla de cuál debe ser nuestra verdadera actitud cuando nosotros oramos. Y acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 14, la parábola del fariseo y el publicano. Dice lo siguiente la palabra de nuestro Padre Celestial: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esta parábola es bastante interesante y nuevamente nuestro Señor Jesucristo juega con el rol de las personas. Mira que menciona en esta parábola, coloca de ejemplos a un fariseo y a un publicano y contrasta a los dos. Para nosotros poder entender un poco la parábola tenemos que mirar el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo lo dice. Primero dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Los fariseos por lo general eran personas que se consideraban santos, que se consideraban justos a sí mismos, creían que ellos tenían el cielo ganado, creían que ellos eran más que otros. Y bueno, culturalmente tenemos que ver, hoy en día quizás un fariseo para nosotros es lo peor. Quizás si a ti te dicen fariseo te vas a sentir ofendido, porque es una manera de hoy en día quizás decirle a alguien que es una persona traicionera, un fariseo, ¿verdad? Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fariseo era una persona admirada por el pueblo. Fariseo era una persona que la gente admiraba, que la gente quería, porque eran aquellos religiosos, intérpretes de la ley, enseñaban la palabra de Dios a los demás y eran personas que estaban siempre orando. Pero tenemos que mirar un poco, y es que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra en varias ocasiones, reprendió a los fariseos porque solamente hacían las cosas de manera externa, mas no de corazón. La otra persona en esta parábola es un publicano. Un publicano era una persona que era judía, que era del pueblo de Israel, era del pueblo de Dios, pero que trabajaba para el imperio romano. En ese tiempo, el imperio predominante o el imperio que gobernaba a la nación de Israel era el imperio romano. Y entonces un publicano era una persona que cobraba impuestos a los de su propia tierra, a los de su propia región, para pagarle o para darle esa plata a los romanos. El problema era que estos hombres publicanos por lo general cobraban los impuestos de una manera exagerada y se enriquecían. Por eso eran odiados por el pueblo. Debido a esto, no solamente eran odiados por el pueblo, sino que las personas los consideraban como lo peor, como lo menos, como los más pecadores de todos, porque robaban a los de su propio pueblo, se enriquecían y ayudaban al imperio romano. Por eso el publicano no era querido, el publicano era odiado, y aparte de odiado era considerado el peor de todos los pecadores culturalmente. Y nuestro Señor Jesucristo hace esta comparación de los dos roles, el fariseo y el publicano, para enseñarnos
¿Cuál debe ser la actitud de nuestro corazón al momento de orar? Recuerde usted la parábola que estudiamos ayer, la viuda y el juez injusto, ¿cierto? Y hablábamos de la necesidad y de la importancia de orar siempre, en todo momento, de persistir en oración. Y eso está en este mismo capítulo 18, del 1 al 8. Ahora del 9 en adelante al 14 nos enseña la verdadera actitud cuando nosotros debemos orar. Y es que mira lo que nos dice sobre el fariseo. Dice que este hombre puesto en pie, habla de un tipo de prepotencia, de arrogancia, acercarse al altar y estar de pie. Y aparte de eso nos dice que oraba consigo mismo. O sea, no era una oración centrada en Dios, no era una oración que buscaba a Dios, sino que era una oración por la cual él mismo se exaltaba y se aplaudía, digámoslo así, delante de Dios por sus buenas obras. Mira lo que dice. Él dice: gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como este publicano. Y empieza a nombrar sus buenas obras. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago esto, hago aquello. Y se empieza a aplaudir y alabar por sus obras. Porque las personas muchas veces creen que por sus obras merecen el cielo, que por lo que ellos hacen merecen y son dignos de recibir el cielo, y que aún el cielo debe aplaudirlos y ponerse de pie delante de ellos. Ese es el problema muchas veces: el orgullo, la prepotencia, la falta de humildad. Y a comparación de este hombre nos narra de que el publicano ni siquiera se acercaba al altar, sino que allí postrado, arrodillado, se daba golpes de pecho y le pedía perdón al Señor. Le decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. A través de estas palabras este hombre le está diciendo: Señor, ten misericordia de mí, perdóname porque soy un pecador. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando los dos terminan de orar y vuelven a sus casas, aquel hombre que vuelve justificado por Dios, esté justificado. Recuerde que justificado tiene que ver con perdonado, tiene que ver con aquella persona que ha alcanzado la gracia de Dios, aquella persona que delante de Dios es considerada justo. Pero mira la causa por la cual este hombre es considerado justo delante de Dios: no por sus buenas obras, no por sus muchas acciones, sino porque por su humildad. Porque es que delante de Dios nosotros tenemos que reconocer primero que somos pecadores, tenemos que reconocer que no somos dignos, y segundo, delante del Señor, mi amado, lo único que nosotros podemos hacer es humillarnos para que Él sea exaltado, para que Él sea enaltecido, para que Él sea glorificado. La única manera en la cual nosotros alcanzamos gracia, perdón, misericordia, bendición de Dios es cuando nosotros nos postramos, nos humillamos y reconocemos nuestra condición y adoramos y exaltamos al Señor. Y eso es lo que hace este hombre, a diferencia de aquel religioso que se alabó a sí mismo delante de Dios, y cuando volvió a su casa, ¿sabes cómo volvió? Volvió igual. Pero aquel hombre humillado de rodillas, que ni siquiera miraba al cielo, dice el texto, ni siquiera levantaba la mirada, de lo arrepentido, de lo humillado que él se encontraba, dice que volvió a su casa perdonado, justificado por Dios, considerándolo Dios justo a él. Y es que, mi amado, delante de Dios la actitud es la clave. La actitud lo es todo. No podemos venir delante del Señor creyendo que nosotros merecemos el perdón, o que nosotros merecemos su bendición, o que nosotros merecemos algo delante de Dios. No. Nuestra actitud debe ser una actitud de humildad, reconociendo que no somos dignos de Él, que no somos dignos de su gracia, que no somos dignos de su misericordia, pero que la necesitamos en nuestra vida. Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos alcanzarán misericordia. Diciéndonos: bienaventurados aquellos que se humillan delante de Dios, que reconocen su condición espiritual y buscan la gracia y el favor y la bendición del Señor. Mira lo que nos termina diciendo: cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Tú quieres ser enaltecido, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios te honre, humíllate delante del Señor. Y donde estás, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, oh Dios, tú nos hablas y nos enseñas la verdad. Dios, a través del texto, Señor, tenemos que reconocer que quizás
En algunas ocasiones o muchas veces, Señor, hemos tenido quizás esa actitud del fariseo, una actitud arrogante, creyéndonos mejores que otros, alabándonos y aplaudiéndonos por nuestras obras, creyendo que por nuestras buenas acciones tenemos derecho a tu favor, a tu perdón y a tu misericordia. Señor, pero a través del texto tú nos enseñas que no es por nuestros actos, que no es por lo que nosotros hacemos, es por tu gracia, Señor, que nosotros alcanzamos tu amor, tu bondad, tu bendición y tu misericordia y tu perdón, que somos justificados delante de ti, no por nuestras acciones, sino por tu gran amor, por tu gracia derramada sobre nosotros. Por eso, Señor, esta mañana venimos delante de ti con la actitud de aquel hombre publicano, humillándonos, reconociendo delante de ti, oh Dios, que no somos dignos, que somos pecadores, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que necesitamos tu gracia, tu favor y tu bendición sobre nosotros. En el nombre de tu Jesucristo, Padre, hoy te damos gracias, ponemos en tus manos todas las cosas y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.